Os vamos a hablar de todo un personaje con una vida tan increíble que es de película. Tanto es así que fue llevada al cine. Nuestra protagonista se llama Agustina Carolina Otero Iglesias, más conocida por La Bella Otero. Para empezar el relato nos vamos a una pequeña población de Pontevedra llamada Valga, a unos 35 kilómetros de la capital de la provincia y cerca del límite con la de A Coruña, lugar del que al final os comentaremos algunos sitios de interés para visitar. La Bella Otero fue una mujer cuya existencia, como decíamos al principio, da para una serie de televisión porque su propia personalidad y las peripecias vividas a lo largo de su carrera son de lo más rocambolescas y cuyo final no fue todo lo bueno que cabía esperar, o tal vez sí, puesto que pasó de estar cubierta de las más impresionantes joyas a morir en el olvido y en la miseria. Es difícil, a pesar de todo, trazar un hilo desde su infancia hasta su vejez, ya que su biografía está trufada de mentiras y medias verdades que hacen de ella toda una campeona de las invenciones y los engaños. Trataremos aún así de haceros partícipes de esta vida digna de una buena sesión de cine. La historia comienza, como ya hemos anticipado, en el pueblo de Valga. Pero, ¿quién fue este personaje? Hablamos de una artista y bailarina que llegó a cantar, a hacer comedias de teatro y una película, pero que también, o sobre todo, fue dama de compañía, un eufemismo para hacer referencia a lo que llaman la más antigua de las profesiones y que era completamente habitual en las cortesanas y artistas de hace un siglo. Su lista de amantes, al menos los que se conocen, es tan enorme que hay que coger carrerilla para recitar solo a los más famosos. Si comenzamos por los políticos, millonarios y aristócratas, en el libro de citas están Alberto de Mónaco, William Vanderbilt, Leopoldo II de Bélgica, el zar Nicolás II, el Kaiser Guillermo, el príncipe de Gales y futuro Eduardo VII, Luis de Battenberg, el duque Nikolai Nikolavich, el Shah de Persia, el primer ministro francés Aristide Briand, el emperador de Japón. Y claro, no podía faltar la delegación española, la mejor representada de todas, con dos reyes borbones, Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII. Sus relaciones íntimas incluyen también a muchos y conocidos intelectuales, Gabriele D'Annunzio, Proust, José Martí, Valle-Inclán y Jean Cocteau, entre los hombres, y la escritora y periodista Colette, entre el sexo femenino. Sobre su origen, Agustina se inventó que era hija de una gitana andaluza, que su padre murió en un duelo con el amante de su madre y que ésta la maltrataba, aunque la verdad es que la madre se preocupaba mucho por su hija y trabajaba como empleada del hogar para una maestra, que era a su vez madrina de Agustina. Esa invención del duelo y del maltrato le sirvió para hilvanar una imaginaria historia que tiene el punto de partida con su fuga de casa para llegar hasta Lisboa, donde, según ella, un banquero la llenó de joyas tras conocerla en la calle. En Portugal, decía, conquistó a su primer novio y de allí se fue a Barcelona, capital en la que aseguraba haber causado furor con su belleza y donde su amante la obligó a abortar. Lo cierto es que la pequeña Agustina bailaba siendo niña en Valga y que con tan solo 10 años fue brutalmente violada hasta el punto de que aquel acto le produjo importantes daños físicos que le impedirían ser madre. Lo de hacerse la andaluza lo llevaría toda su vida a rajatabla, sin querer reconocer que era gallega, porque eso le permitía tener comportamientos y arranques, digamos, de furia española, y repetir los clichés que entonces había de la mujer hispana, especialmente de la de Andalucía, a la que se intuía como la típica morena, con carácter y desparpajo. Sin embargo, cuando se enfadaba, los improperios los lanzaba en gallego, o sea que por sus venas estaba claro que corría más sangre del norte que del sur. Volviendo a su infancia, muy pequeña, es posible que con 12 años dejó el hogar familiar. Hay quien piensa que se unió a unos titiriteros, dato que no se asegura con certeza. Fue en ese momento cuando decidió inventarse una vida paralela, con la novela del duelo y sus problemas maternales que antes hemos mencionado, y adoptó el nombre de Carolina, como se llamaba su hermana mayor fallecida a poco de nacer.
Lo que sí se sabe es que arribó a Marsella y en la ciudad francesa actuaba de bailarina y vendiendo favores sexuales. Allí se encontró con un agente de artistas llamado Jürgens, que la convenció para ir a París. Estamos en 1889, en plena Belle Époque, un período de cambios sociales y de despiporre, especialmente en la aristocracia y las clases acomodadas, que se extiende hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Agustina, o Carolina, cambió el relato de su llegada a París. Ella decía que se había trasladado a la capital francesa tras abandonar a su marido, el barón Guillermo, un supuesto cantante de ópera italiano. Vamos observando que a la pequeña nunca le faltó la imaginación. En Francia trataron de refinarla entre Jürgens, su agente, y un profesor de canto y baile que la veía más patosa que bailarina. Aún así, su representante consiguió que la contratase el Eden Musée de Nueva York, donde sus discutibles aptitudes para el baile y el canto lo suplió con grandes dosis de una sensualidad al gusto de la época. Y en la ciudad de los rascacielos es donde comenzó el calvario para Jürgens, su agente. El pobre hombre se enamoró perdidamente de la gallega y para darle todo tipo de lujos contrajo importantes deudas e incluso renunció a cobrar la comisión que le correspondería de los emolumentos que recibía su protegida. En cambio, Agustina, o Carolina, fue recibida con entusiasmo por la crítica y se introdujo en la crème de la crème social. Hasta fue invitada a la inauguración del famoso Hotel Plaza, compartiendo fiestas y corrillos con las damas neoyorquinas más importantes, a pesar de que prácticamente solo hablaba gallego y algo de francés, con lo que quedaba bastante claro que era una andaluza un tanto extraña. En su debut ya se cobró la primera víctima, un millonario apellidado Vanderbilt, quien no dudó en divorciarse y colmarla de regalos, entre ellos casas, yates y joyas, como un collar de perlas de 1 metro de largo. El desdichado Jürgens seguía loco de amor por Agustina Carolina, aun viéndola de amante en amante sin recoger migaja, y cada vez se endeudaba más. La bella Otero se había convertido de la noche a la mañana en una mujer que proporcionaba un estatus a los hombres adinerados, siempre adinerados, por el hecho de ser una mujer deseada. Eso quería decir que quien gozaba de su compañía y favores tenía que ser alguien rico e influyente. Y Jürgens ahí seguía, sin comerse una rosca y viendo a su amada de brazo en brazo, y ninguno de esos brazos era el suyo. Pero como la estupidez a veces es infinita, como decía Einstein, el despechado Jürgens abandonaría a su esposa e hijos para dedicarse en cuerpo y alma a la mujer que no le hacía ni caso y por la que cada vez se endeudaba más, llegando incluso a sustraer dinero del Eden Musée para cubrir sus deudas, motivo por el que tuvo que poner pies en polvorosa y regresar con su artista a Europa, donde actuaría en varias capitales. Se cuenta que, pasado un tiempo, fue a visitar en París a la Otero a su casa y que o bien le pidió dinero prestado o ésta se lo obsequió viendo su lamentable estado, más próximo a un mendigo que a un agente de artistas. Por fin Jürgens cayó de la burra, pero lo hizo de un modo exagerado. Acabó suicidándose en un hotel de mala muerte en la capital francesa. Este fue solo uno más en la lista de suicidios, y es que el romanticismo a principios del siglo XX se entendía en todo el sentido de la palabra. Vamos, pues, con el apartado de sucesos. A su regreso de Nueva York conoció a un joven italiano que quiso que se fueran juntos a iniciar una nueva vida. Eso no entraba en los planes del Otero, que lo rechazó. El pretendiente no se lo pensó 2 veces y se arrojó al Sena, que siempre fue un lugar muy apreciado para este tipo de soluciones. Pero este italiano no se iría solo al otro barrio. Un compatriota suyo se arrojó por una ventana simplemente porque nuestra actriz gallega no quiso citarse con él. Sus biógrafos, como Carmen Posadas o Raúl Mil, relatan que un tal Rupievsky, un supuesto príncipe, se pegó un tiro ante su casa y que otro aristócrata rechazado por ella también se disparó en la cabeza, pero este lo hizo con más elegancia, fue en el casino de Montecarlo. Y un estudiante de arte, loco de amor por la Otero, se tiró bajo las ruedas de su carruaje y allí quedó, formando parte del suelo del bosque de Bolonia. La cosa no acaba aquí. Un explorador que respondía al nombre de Jacques Payen le ofreció 10.000 francos por pasar con ella una noche. Agustina le contestó con sarcasmo que ella no aceptaba limosnas y la lió buena.
El deprimido Peyen siguió el camino de los anteriores y también se suicidó. Ni qué decir tiene que en cada capital europea que actuaba siempre había un adinerado, un aristócrata o, si era posible, ambas cosas a la vez, para acompañarla y de paso colmarla de regalos. Quien dice regalos dice joyas o casas, entiéndase bien. Además, la avispada Otero encontró otra forma de sablear a los hombres que soñaban con ella. Cuando las cenas terminaban, se subía descalza a una mesa y obsequiaba a grupos reducidos con sus sensuales bailes, e incluso en una ocasión, en Rusia, tras una cena de militares, fue servida de postre y semidesnuda en una enorme bandeja de plata. En el todavía imperial país del zar conoció a Nikolai Nikolaevich, quien además de presentarle a Nicolás II, quedó prendado de la española. A él se le atribuye la frase «arruíname, pero no me dejes». Se ve que Nicolai sabía lo que valía un peine, por no decir otra cosa. La protagonista de esta historia llegó a actuar en Argentina, en Australia y en Egipto, donde la contrató el mismísimo Jedibe Abbas II. De vuelta a Europa conoció a Alberto de Mónaco, convertido en su nuevo amante, aunque ella lo despreciaba como tal. Poco a poco Agustina fue entrando en contacto con el juego, lo que sería su perdición. Acudía con frecuencia a la Costa Azul y a los casinos de Niza y Montecarlo, pero para no perder la forma, montó en su casa de París su propia ruleta donde apostaba con sus más allegados. En el juego llegó a perder decenas de millones de dólares y valiosísimas joyas, como una que había pertenecido a María Antonieta. Se comenta que también perlas de 2 kilos, diamantes, rubíes, etc. Y no solo eso, también casas, palacetes, yates e incluso una isla que le había obsequiado el emperador de Japón. No hay que dejar de lado que Agustina, la bella Otero, llegó a disponer de una verdadera fortuna en dinero, joyas y propiedades en distintos países. Su ludopatía alcanzó extremos que le llevaron a situaciones casi increíbles, como en determinado día que llegó a hacerse con $10.000 en 24 horas a base de acostarse con 11 hombres, a los que dedicaba 30 minutos a cada uno. Tras la cita respectiva, regresaba con el dinero recaudado a la mesa de juego hasta que se le terminaba. En ese momento, vuelta a empezar, otro caballero y otra cita, y así sucesivamente hasta 11 veces. Cuando cumplió 30 años, celebró una fiesta en el restaurante Maxims de París, que todavía existe, muy cerquita de la Plaza de la Concordia. En esa fiesta estuvieron presentes 5 reyes, toda una cumbre aristocrática que da buena muestra de cuál era su influencia en cierto tipo de hombres. Entre sus hazañas más íntimas, además de la ya relatada de los $10.000 en 24 horas, aseguraba haber hecho el amor con un aristócrata durante varias horas a 1.000 metros de altitud a bordo de un globo aerostático. Como la vida no pasa en balde, se retiró a los 46 años, yéndose a vivir a Niza. Y todavía tuvo tiempo de participar, y por cierto, con gran éxito, en 2 comedias, cantar ópera interpretando Carmen, parece que más que aceptablemente, y tomando parte en una película. Y ya que hablamos de cine, su vida fue llevada a la gran pantalla, siendo la actriz María Félix quien hizo el papel de la bella Otero. En la ciudad de Cannes hay un recuerdo de la dama pontevedresa. Se dice que el arquitecto que edificó el Hotel Carlton quiso reproducir sus senos en las cúpulas que decoran los extremos del edificio. Sus últimos años fueron bastante tristes. Recluida en un hotel barato de Niza, rodeada de los recuerdos de las mejores épocas, apenas salía a la calle. En 1955 trató de conseguir una pensión de vejez, para lo cual se dirigió al Ayuntamiento de Valga solicitando una partida de nacimiento que se conserva en la exposición que dicho ayuntamiento le dedica. Hagamos aquí un alto en este relato para saber en qué consiste esta muestra abierta al público en el Museo de la Historia de Valga. Nos lo cuenta Santiago Chenlo, técnico de cultura de dicho ayuntamiento. La exposición sobre la bella Otero, que consiste en 2 plantas. Tenemos una planta de nuestro museo donde exponemos principalmente el visitante recibe la información de que un facsímil de su partida bautismal. Entonces eso es lo que certifica que la bella Otero es realmente de Valga, porque incluso hay libros en los que se refleja que ella decía que era andaluza
y hay mucha gente que viene preguntando si realmente es de aquí o nació en Andalucía. Entonces eso es lo que a nosotros nos certifica que la Bellotero es de Valga. Y después tenemos una exposición con imágenes de ella. La mayoría de la colección son postales, es de lo que más encontramos sobre ella. Pero después hay piezas muy curiosas. Hay, por ejemplo, unos platos conmemorativos de cerámica de Limoges. Hay periódicos de la época donde ella aparece de portada. Tenemos unas vitolas de puros. Es decir, hay múltiples objetos que hace que la persona tome conciencia de cómo la Bellotero fue una artista, pero también fue podríamos decir, una marca de producto, de casi, un icono de marketing, donde cualquier producto que tuviese una relevancia y se asociase con el glamour, con la calidad, llevaba la marca de Bellotero. Y bueno, en general, ya digo, es eso, es una planta donde el visitante se puede hacer una concepción de la importancia que tuvo la Bellotero. Regresamos con nuestra protagonista. En su retiro vivía de una asignación de 625 francos que alguien anónimamente ingresó cada mes en la cuenta de su banco hasta su fallecimiento. Nadie sabe quién fue su benefactor, aunque hay quien cree que ese dinero procedía del Casino de Montecarlo, donde tantísimos millones dilapidó. Falleció el 10 de abril de 1965 a los 96 años de edad en la habitación número 11 del Hotel Novelty de Niza, legando los pocos bienes que le quedaban a los pobres de Valga, en un último gesto en el que la supuesta andaluza sintió de nuevo sus raíces gallegas. Su figura fue durante algún tiempo ocultada e incluso un poco denostada. Sin embargo, sus paisanos se han empeñado en recuperar el recuerdo de este peculiar personaje y mostrar con cierto orgullo las andanzas del autero por medio mundo, como nos confirma Santiago Chenlo. Pues sí, la verdad es que hubo esa época donde el foco se ponía en una parte de su vida o en cómo ella vivía su vida personal. Y nosotros lo que intentamos es dar otra concepción, es decir, valorarla como artista y poner eso en valor la importancia que tuvo internacional. Porque tenemos que pensar en la Bellotero como un personaje internacional. Ella actuó en la Unión Soviética, Japón, Argentina, Nueva York, es decir, recorrió todo el mundo. Y estamos viendo en una época donde Valga era una aldea rural. Aún hoy en día somos un ayuntamiento eminentemente rural. Pues imagínate en esa época. Y ella, a través podríamos decir, a raíz de su, un acontecimiento vital que fue que sufrió una violación, hubo un rechazo social y ella se reinventó a sí misma, superó esa adversidad y llegó a estar en lo más alto de las élites del momento y relacionarse con los mandatarios de la época de más alto nivel. Entonces, a nosotros, claro que nos interesa y pone el nombre de Valga en los mapas de múltiples países, porque, ya digo, si salimos de esa concepción que tenía social aquí hasta no hace mucho, como dices, vemos como en Francia es una artista muy reconocida y aún hoy en día muy, muy apreciada. De hecho, también quería decirte, porque mencioné la planta primera, pero en la planta segunda de este espacio que tenemos dedicado a la Bellotero, hacemos como una recreación de un pequeño teatro y tenemos expuesta una proyección, que es la única que se conserva de ella, donde la gente puede ver, son unos segundos, 8 o 9 segundos, cuál era su estilo bailando. Y esa grabación es la que también se recoge en un libro que la menciona como pionera del cine. Es decir, estamos hablando de un personaje que trasciende las fronteras y toca varios aspectos artísticos. Entonces es una persona muy completa.
Y últimamente también algunos autores pues la focalizan como un ejemplo de empoderamiento femenino, como decía antes, de superación y de reinventarse como persona y llegar a ser lo más alto en su ambiente, vamos. En vuestro viaje por Galicia, este Museo de la Historia de Valga os servirá para conocer más de cerca la vida de la bella Otero. Pero hay otros lugares en esta población pontevedresa que os vamos a aconsejar. Justo detrás del ayuntamiento se encuentra el Parque Irmáns Dios Mosquera, en el que precisamente veréis el monumento dedicado a esta cortesana. En Valga, la naturaleza regala lugares muy bonitos como las cascadas de Raxó y Parafita, que están entre las aldeas del mismo nombre. Las aguas del río Valga llegan desde el municipio de Aestrada para unirse con el río Ulla, que a su vez descarga su caudal en la ría de Arousa. La caída del agua es de unos 50 metros en un tramo de unos 200, originándose dos cascadas principales. A través de una pasarela se atraviesa el río para pasear por una de sus orillas. Además, hay viejos molinos en un precioso y tranquilo paisaje que vale la pena visitar. Otro lugar curioso es la laguna de Mina Mercedes, que fue una explotación a cielo abierto de la que se extraía arcilla para elaborar materiales de construcción. A finales de los años 90 cesó su actividad y fue entonces cuando las aguas subterráneas y la lluvia inundaron la zona, formándose una bonita laguna con una extensión de unos 30.000 metros cuadrados y una profundidad máxima de casi 20 metros, la más grande de la provincia de Pontevedra. En su perímetro hay un paseo con miradores y áreas de ocio. Allí se ha integrado un ecosistema lacustre con la presencia de patos, gansos y cisnes. En el ámbito patrimonial os aconsejamos visitar la iglesia vieja de Santa Comba de Louro, cuyo origen es del siglo IV. Unos paneles explican la historia de este monumento. Piedras de dicha iglesia se usaron para la construcción de la de Santa Columba, muy próxima a la anterior, ante la que se observa una fuente muy bonita de dos partes gemelas y varios puentes en arco. Forma parte igualmente del patrimonio de Valga la capilla de San Mamede, que fue construida en los siglos V a VI. En este sitio se encontraron restos romanos y sepulcros medievales. Otro punto de interés es el puente de Osouto o del Camino Real, llamado así porque estaba integrado en dicha vía. En el mirador de Beiro os toparéis con un molino como los que había a finales del siglo XIX y principios del XX. Todos estos lugares podéis verlos con más detalle en nuestro canal de YouTube. Lo encontraréis con el nombre de Yo y mi maleta y dentro del canal buscad el vídeo de Valga. Este episodio ha sido un poco diferente de los anteriores, pero estaréis de acuerdo en que el personaje lo merecía. Si la plataforma en la que escucháis este programa os lo permite, dejadnos vuestros comentarios, dándonos un me gusta y suscribíos para seguir viajando con nosotros, ya sea a grandes destinos o a lugares más próximos, porque viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Mi maleta y yo os esperamos en el próximo viaje en el que seguro que encontraremos cosas muy interesantes. Así pues, un saludo y hasta la próxima.